¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Gen TV. Este es nuestro segundo año en el aire y somos el único partido político que tiene un programa de TV para debatir ideas y propuestas. Ya hemos hablado el año pasado de temas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, como el transporte, el estado de los trenes, las rutas, las viviendas, y este año vamos a continuar hablando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Me acompaña un periodista invitado, Juan Cruzat, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, Emilén. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a que está del otro lado mirando el programa de Gen TV y agradecer la invitación. Siempre es bueno aportar una mirada periodística. No importa el lugar, siempre es bueno debatir ideas y tratar de encauzar una mirada que ayude a usted que está del otro lado a saber de qué se trata todo esto. Precisamente para saber de qué se trata todo esto, Emilén, hoy tuvimos una jornada muy particular en el Congreso de la Nación. Digo particular porque la presidenta hizo la apertura de sesiones legislativas dando un discurso... ¿De aproximadamente cuántas horas? 3 horas clavaditas, casi 4 te diría, 3 horas y media. Ahí nomás arrancó 12:36, 4:30 terminó. En realidad la situación es qué dijo Cristina, qué es lo que dijo la presidenta, a qué se refiere. ¿Dio una rendición de cuentas? ¿No dio una rendición de cuentas? ¿Hizo un discurso político? Bueno, todo eso lo vamos a estar discutiendo, Emilén, precisamente esta noche, y para eso obviamente nos vamos a estar hablando nosotros. Y están con nosotros en la mesa, obviamente, Margarita Stolbizer. Margarita, ¿cómo estás? Y está, obviamente, la invitación que tuvimos, y gracias por venir, a gente que realmente sabe de esto, y son los intelectuales Roberto Gargarella y Beatriz Sarlo. Me acordé de Barone y me confundí. Buenas noches, gracias por venir. Isabel, no, me acordé del conmigo no Barone y dije, ¿por qué dije Beatriz? No dije Beatriz, ahí está. Así que bueno, Margarita, la primera pregunta que les hago a los tres, el que primero quiere tomar la posta sería mucho mejor. Se habló durante toda la semana de lo que iba a decir la presidenta y se habla todavía de democratizar la justicia. La presidenta habló de democratizar la justicia, pero parece que no explicó qué se refiere con eso. ¿Qué significa democratizar la justicia? Se dejaría acá el experto Gargarella. No, a ver, digamos, dio algunos indicios. Uno, en una digresión, hizo alguna referencia sobre la justicia que fue más bien preocupante y que poco tenía que ver con la cuestión de la democratización, y fue la idea de que los funcionarios públicos tenían que ser juzgados más rápido a partir de lo que es una falsedad, que son ellos quienes no pueden defender y que entonces, si no es así, van a ser condenados mediáticamente. La verdad es que, por el contrario, digamos, los funcionarios públicos están ubicados en un lugar especial, tienen privilegios especiales, acceso especial a los medios, han elegido ellos mismos ponerse en ese lugar, tienen medios a su disposición, controlan, digamos, normalmente, o recursos, digamos, recursos de distinto tipo para hacer conocer su punto de vista. Entonces, me parece que presentarlos como víctimas, digamos, y no como privilegiados que son, era un problema. Eso apareció en una digresión. Luego, hacia el final del discurso, sí hizo algunas alusiones a la democratización de la justicia. Ninguna de ellas para mí demasiado interesante, digamos, salvo una referencia a la democratización del Consejo de la Magistratura, sobre la cual también habría que pensar con un poco más de detalle. Pero haciendo algunos puntos que también me parecieron preocupantes. Uno es que habló, digamos, del problema de la dependencia de la justicia de los factores económicos, cuando en la historia de Latinoamérica y de Argentina en particular, esa dependencia puede existir, pero en todo caso siempre fue de la mano de la dependencia del Poder Judicial, del Poder Político. Entonces, hacer silencio sobre eso, mientras al mismo tiempo había dicho, digamos, de esta protección especial que merecen los funcionarios públicos, y después agregaría también de un tratamiento en definitiva privilegiado para el Estado, me parece que forman un cóctel que resulta, yo diría, preocupante, ¿no? Roberto, tenemos casualmente una parte del discurso de lo que vos bien apuntabas, que estaría bueno que podamos ver ahora, donde hace referencia puntualmente a eso, ¿no? Al tema de la justicia, y donde hace también una aclaración que en realidad parece que era necesaria con respecto a la posible reforma constitucional, y lo vemos. Pues te he leído atentamente. No se va a reformar ninguna constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden. Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose parte de que es uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución
y que el gobierno está para el Poder Ejecutivo y obviamente para el Poder Legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por Constitución. Pero la propuesta y los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. Ahí veíamos lo que dijo la presidenta de la Nación esta tarde. Beatriz, la presidenta dio una rendición de cuentas, dio una cátedra. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, hizo una de esas piezas mixtas, ¿no? Que son sus discursos. Contó historias de su intervención personal, por ejemplo, larguísimas de su intervención personal respecto del atentado en la AMIA, respecto de su accionar en la comisión del Congreso de Diputados en el atentado también de la AMIA. Es decir, hizo una serie de recuentos personales que no están dentro del estilo de los discursos de inauguración parlamentaria, pero bueno, sabemos que la presidenta es una transgresora de todos los géneros literarios. Dijo que no le gusta el protocolo, dijo. No está nada mal, a alguien puede no gustarle el protocolo. El asunto es si los discursos esos tienen alguna eficacia democrática, porque un discurso de inauguración del Parlamento, ya que la palabra democracia ha sido usada y abusada, tiene que tener alguna eficacia comunicativa democrática. Algunas de las cuestiones que esos ciudadanos que votarían al Consejo de la Magistratura si la ley es aprobada por el Parlamento, esos ciudadanos argentinos que votarían el nuevo Consejo de la Magistratura si esa ley es aprobada por el Parlamento, están preocupados por otras cuestiones también. Estoy segura que están todo el mundo muy preocupado por el Consejo de la Magistratura y está dispuesto a ir a las urnas para votar, porque como dijo la presidenta, a la gente le gusta votar. Pero están preocupados por otras cuestiones. Por ejemplo, la inflación, una palabra que no fue pronunciada. Pongámosle una búsqueda al discurso en texto y vamos a ver que esa palabra no fue pronunciada. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los precios de la energía en los próximos meses? ¿Y de dónde la va a sacar la Argentina? ¿Cómo la va a comprar? ¿A cuánto la va a pagar? ¿Cuánto va a ser el déficit? Es decir, la diferencia entre aquello que paga en el exterior y aquello que cobra para venderla localmente. Por ejemplo, ¿cuál va a ser una renovación profunda del sistema de transporte? A la presidenta, que le gustan las cosas no convencionales, yo la invitaría, vivo cerca de la estación Caballito, yo la invitaría a un paseo, no digo hasta Morón, hasta Ituzaingó. Ni siquiera le digo saliendo de la estación Caballito, le digo salimos de 11 y procuramos salir sentadas. Es decir, no tiene ninguna experiencia, porque los funcionarios que trabajan con ella no se la transmiten, de la empiria, la realidad concreta en la cual vive la gente. Esa gente. Entonces, palabras como inflación, palabras como sistema de transporte, que es un sistema en crisis en la Argentina, palabras como energía. Energía no es algo que solamente gaste la industria. La presidenta estuvo muy ocupada en ver cuánto pagaba el BTU, es decir, la unidad de gas, la industria, y cuánto pagaba el kilowatt la industria, sino lo que tiene que ver con la energía domiciliaria. Esas palabras no, esa dimensión y esas otras palabras no estuvieron presentes. O sea que, desde un punto de vista democrático, no fue muy informativo. Fue una autocelebración. También estamos acostumbrados a que la presidenta se autocelebre. Digo que no le gusta el aplauso fácil igual. Bueno, ella dice que trabaja mucho y sufre mucho, o sea que todos los aplausos que logra no son fáciles, sino realmente fruto de su trabajo. Margarita, vos que estuviste ahí, la presidenta comenzó hablando de la década ganada. ¿Podrías contarnos cómo era el clima? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del discurso? En realidad un poco esto, ¿no? Porque de un discurso de casi 4 horas apenas subieron los últimos 15 minutos destinados a hacer una proposición, a mi juicio cuestionable. El resto de su discurso fue esta autocelebración basada en datos que toman a la Argentina en su peor momento, y los datos conseguidos, tal vez habría efectivamente que chequear cuánto hay de realidad en toda esa cantidad de números que dio, pero no hubo ni rendición de cuentas del año ni planificación sobre lo que va a ser el año este. A mí me dio la impresión de una presidenta demasiado atada al pasado, ¿no? En un discurso muy autorreferencial permanentemente, solo
él y ella y parece que no existe ninguna otra cosa. Si uno toma las palabras que ella pronuncia en su discurso, fui, estuve, dije, anduve, propuse, declaré, todo es así su discurso de manera permanente y no hay además, insisto, ninguna rendición de cuentas del último año, porque si no, tal cual dice Beatriz, hubiera tenido que decir que la inflación se ha disparado y se va a disparar este año enormemente, que han caído las inversiones en la Argentina, que seguimos con el 40% de los trabajadores en condiciones de absoluta precariedad. Sin embargo, estas cuestiones no cuentan en este discurso donde notablemente para autofestejarse necesitan contarnos de una realidad que poco tiene que ver con la que uno vive de manera cotidiana, ¿no? Roberto, la presidenta en el video que mostramos hablaba de esto de la reforma constitucional. Dijo, no se preocupen, no hay ninguna reforma constitucional o no voy a intentar ninguna reforma constitucional. Primero, ¿le cree a la presidenta cuando dice eso? Me parece que ¿O fue una suerte de abrir el paraguas para...? me parece que estaba haciendo referencia, al menos en el video se lo veía así claramente, a la cuestión de la justicia. Porque por eso usa la palabra excusa, digamos. Esto no es una excusa, esta no va a ser la excusa, digamos, para hacer una reforma constitucional. Entonces quédense tranquila, digamos. No es que estamos hablando de democratización de la justicia como excusa para hacer una reforma. En ese sentido me parece que dijo, no, esto no tiene que ver con una reforma constitucional. No descartó, yo creo, hacer una reforma. En todo caso, digamos, no necesito comprometerme con el punto. Me parece que puso entre paréntesis, me parece que fue menos clara o más ambigua de lo que la pregunta sugiere, ¿no?, sobre el tema. Va a esperar las elecciones. Sería hubiera sido un acto verdaderamente insensato que al inaugurar este Parlamento, antes de las primarias y antes de los resultados electorales, dijera, y además vengo a traer este Parlamento, a someter a este Parlamento un proyecto de reforma constitucional que tiene que ser votado por los 2/3, de gente que se va a renovar una parte después de las elecciones. O sea, ella, para evocar el tema de la reforma constitucional, va a esperar a las elecciones. Y algunos kirchneristas notables en Twitter tranquilizaban a otros kirchneristas y le decían, no se apuren, no se apuren, lo de la reforma constitucional lo dice el año que viene. Margarita, ¿tiene alguna repercusión o va a tener alguna repercusión crees que va a tener alguna repercusión estos anuncios que hizo Cristina hoy en la campaña o a la hora de el ciudadano común que se sube al tren y va hasta Morón o tiene que ir hasta Moreno en el Sarmiento? ¿Crees que la gente va a poder diferenciar esto no me interesa o no le importa? A ver, a mí me da la sensación que esta pequeña parte propositiva del discurso de la presidenta poco tiene que ver con la gente que viaja en el Sarmiento todos los días, en realidad. Me parece que tiene más que ver con los resguardos que ella desde el ejercicio del poder está buscando para su propia gestión, ¿no? Hay una reforma planteada a las medidas cautelares, por ejemplo. Eso va en dirección muy precisa a ver cómo preservan ellos en su lucha con determinados grupos un espacio de poder, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esto que intentan disfrazar de una nueva épica, ¿no? Les acaba de fracasar la épica construida en torno a la causa de la AMIA, evidentemente fue eso, el error de cálculo y la mediocridad de los funcionarios dejó en evidencia que se les derrumbó eso y buscan construir otra. Lamentablemente, cada vez que construyen estas épicas que pretenden hacerlo, lo hacen a costa del funcionamiento de la democracia y la república. Y estas propuestas van en este camino. Y una cuestión, a mí me dio la sensación sobre todo del análisis general, esta cosa tan poco realista, ¿no?, tan poco vinculada con lo que debe ser la función de la presidenta en el Congreso en ese momento, la comparación con lo que fue el último discurso de José Mujica, el presidente de Uruguay, en su Congreso, en su Asamblea Legislativa, donde él lo que hace es explicitar las cosas que no pudo hacer, ¿no? Pero por supuesto que acá en este país es bastante difícil encontrar la humildad de los grandes o la grandeza de los humildes, ¿no? No, una cosa que
que viene ocurriendo es que los intendentes son el último eslabón de una cadena, donde lo que no existe hoy en la Argentina es un federalismo que funcione como tal, no hay transparencia ni criterios objetivos de equidad social para repartir los recursos, ni entre el gobierno nacional y las provincias, y obviamente tampoco con los municipios, salvo días pasados el ministro de Infraestructura en la provincia de Santa Fe repartiendo en un solo acto 280 millones entre los intendentes amigos, ¿no? Pero me parece que todo esto forma parte también de un discurso que desconoce la realidad, que no rinde cuentas, obviamente, porque la rendición de cuentas, fuera de todas las cuestiones que nos quiera contar, tiene que ver con esto, con cómo manejan los recursos y de qué manera se han utilizado los recursos centralizadamente, de manera unitaria, para disciplinar, para condicionar, obviamente para extorsionar también, ¿no? Por un lado, destacaría lo que yo vi como un lapsus de la presidenta cuando hablaba del tema, porque dice los intendentes que no manejan la policía, hay que mirar más arriba, porque los intendentes no manejan la policía, no manejan los jueces. Entonces, bueno, ¿qué política, digamos, o sea, dónde hay que mirar políticamente para ver quién está manejando a los jueces? O sea, hay alguien que lo maneja con Sí, o sea, es el sentido común, digamos, que sabemos todos que más arriba se manejan los jueces. Otro punto que destacaría relacionado es uno que pone muy nerviosos a algunos, digamos, gente muy cercana al gobierno, y volvió a hacer referencia, una referencia que era muy común también en Néstor, a la cuestión de las excarcelaciones y al problema de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, que era un latiguillo, digamos, dentro de las reflexiones de Néstor Kirchner sobre el tema de la justicia. Y yo creo que, digamos, que también marca ahí un cierto criterio, ciertos criterios que ya ha tenido siempre, que Néstor ha tenido siempre, que son muy problemáticos desde el punto de vista de la protección de garantías, ¿no? Entonces, aunque dijo no polaricemos entre garantismo y mano dura, esa referencia insistente que ha sido consistente en toda la vida, digamos, política de Néstor y de ella, digamos, marca un posicionamiento sobre el tema que yo diría que es preocupante también. También habló de las causas penales de los funcionarios para tener los rehenes. ¿Qué les parece eso que dijo? En realidad, escuchar eso con Vudú sentado al lado, yo creo que nadie dejó de pensar en esa situación. Si hay algo que impacta, a mí hasta me impacta visualmente la cara de Vudú sentado al lado de la presidenta cuando la presidenta habla de la transparencia, las declaraciones juradas, de los funcionarios involucrados en causas penales. Yo muchas veces siento que atrás de la hipocresía existe un enorme desprecio a lo que piensa la gente, a lo que pensamos todos, ¿no? Y eso es un poco lo que sentía hoy en la referencia a esto con Vudú sentado al lado, sí, ¿no? Yo insistiría sobre el punto mencionado, y es que los funcionarios públicos son privilegiados, digamos, no son rehenes, entonces tienen una situación por distintas razones, por cómo se han ubicado, por los recursos que cuentan, digamos, muy distinto al ciudadano común. Entonces necesitan un escrutinio mayor y necesitan, digamos, ser más digamos, seguidos de cerca por la justicia. Entonces esta idea de presentarlos como rehenes también es un problema. Además está la otra cuestión, me parece que Cristina seguramente conoce, pero ha salteado. La gente en estado de necesidad económica, de seguridad, de lo que fuere, va al primer mostrador que aparezca. Ya sea que porque está la teoría de que el mostrador tiene que estar muy cerca y la gente conoce esa teoría, o ya sea porque así conduce la necesidad. Es decir, alguien que está inundándosele los terrenos donde están levantadas casas precarias, o alguien que tiene un problema de seguridad, va al primer mostrador. No se le puede decir, acuérdense del gobernador. ¿Qué tiene que hacer esa gente? Organizar marchas periódicas hasta la capital de provincia. Es verdaderamente un absurdo. Es decir, lo que hay que preocuparse entonces es que los mostradores estén cerca. Una forma de garantizar la justicia para la gente es que los mostradores donde entra el primer paso por el cual se puede llegar a obtener justicia, esté cerca de la gente y sea fácilmente legible por la gente. No hay nada más complicado. Democratizar la justicia es democratizar el lenguaje de la justicia, es democratizar los procedimientos de la justicia. Eso es democratizar la justicia. De algo de eso habló Lorenzetti. No estoy muy segura que democratizar la justicia sea en unas elecciones que entren a elegirse los miembros del Consejo de la Magistratura. No estoy muy segura. Sino el lenguaje de la justicia, los procedimientos de la justicia y la cercanía espacial de la justicia al ciudadano. Sí, entonces, el de acceso nuevo, del ciudadano a la justicia, digamos, otra vez, si alguien quiere democratizar la justicia, en efecto, hay mucho por hacer y que no es difícil hacerlo, digamos, para permitir un mayor acceso del ciudadano común a la justicia. Queda un minuto nada más, una pregunta que me gustaría muy sintética por parte de los tres. De todo lo que las 4 horas del discurso de la presidenta, ¿qué es lo que se va a discutir mañana? ¿Qué creen que es lo que va a quedar en la agenda política y en la agenda del ciudadano para poder discutir? ¿O simplemente va a ser un
humo que va a quedar y que no va a prosperar. Bueno, lo único que fue un proyecto. Es decir, en general los presidentes cuando hacen estos discursos dicen, bueno, este gobierno para este periodo legislativo tiene estos son sus proyectos fundamentales y los va a comunicar al Parlamento y espero que este Parlamento los discuta. Y también se comunique con el gobierno mandará a sus ministros y sus asesores, etcétera. Lo único que mandó es lo de la justicia, o sea que sensatamente si queremos discutir, salvo que queramos discutir las anécdotas de Cristina Kirchner yendo y viniendo de las comisiones parlamentarias, salvo que queramos discutir eso, lo único que mandó es lo de la justicia, o sea que mañana el tema fundamental es la justicia porque es el único proyecto complejo, digamos, con varias leyes incluidas, digamos, pero es el único proyecto que mandó, no hay otro. Sí, también me parece claro que eso es lo que queda para discutir. A mí en lo personal lo que más me queda es la omisión, digamos, la omisión de la referencia al 11. Sí, también. Yo creo que quedó todo pendiente. Me parece que no hay discusión asegurada para el día siguiente. Yo vi una presidenta demasiado tomada por el pasado, que ignora el presente, la realidad presente, y que no tiene proyecto de futuro. No le propuso al país ninguna cuestión para discutir hacia futuro. Margarita, en una suerte de ignorancia que tiene la presidenta de términos quizás más de situaciones más complejas o más sensibles del ciudadano, algo que sorprende que es quizás el núcleo duro del voto del Frente para la Victoria, de ese famoso 54%, viene quizás de los sectores más populares, los sectores que se suben al tren, los sectores que viven en barrios donde la seguridad no es buena. ¿Por qué crees que la presidenta hace caso omiso a las necesidades de ese sector, teniendo en cuenta que quizás es el núcleo que le puede programar o dar mayor... A ver, primero no me gusta hacer la concesión de que la votan los sectores populares, me parece. Yo creo que eso es el núcleo, me refería quizás al sector más bueno, fuerte. Obviamente que lo que implica es claramente un desprecio hacia la situación de sus propios votantes. Nosotros estamos frente a gobernantes que toman decisiones incluso en contra de la mayoría de sus votantes. Pero lo cierto es que ellos han construido un espacio de apoyo político y de votantes que excede eso. Yo diría que en la Argentina muchos sectores enriquecidos con la utilización del Estado como parte de un botín, que han hecho muchos negocios durante todo este tiempo, muchos sectores que se han enriquecido son votantes de este gobierno. Entonces hay que tener cuidado también para entender que creo que hay otros mecanismos con los cuales han ido conformando esa mayoría. Muchísimas gracias a todos por venir, ya finalizamos. Nos vemos el próximo viernes a las 20 horas. Recuerden que si nos quieren escribir, lo pueden hacer a gentv@partidogen.org. Nos vemos el próximo viernes. Chau, hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Gente B. Este es nuestro segundo año en el aire y somos el único partido político que tiene un programa de TV para debatir ideas y propuestas. Ya hemos hablado el año pasado de temas que tienen que ver con nuestra realidad cotidiana, como el transporte, el estado de los trenes, las rutas, las viviendas, y este año vamos a continuar hablando. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Me acompaña un periodista invitado, Juan Cruzat, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, Emilén. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a que está del otro lado mirando el programa de Gente B y agradecer la invitación. Siempre es bueno aportar una mirada periodística. No importa el lugar, siempre es bueno debatir ideas y tratar de encauzar una mirada que ayude a usted que está del otro lado a saber de qué se trata todo esto. Precisamente para saber de qué se trata todo esto, Emilén, hoy tuvimos una jornada muy particular en el Congreso de la Nación. Digo particular porque la presidenta hizo la apertura de sesiones legislativas dando un discurso... ¿De aproximadamente cuántas horas? 3 horas clavaditas, casi 4 te diría, 3 horas y media. Ahí nomás arrancó 12:36, 4:30 terminó. En realidad la situación es qué dijo Cristina, qué es lo que dijo la presidenta, a qué se refiere.
dio una rendición de cuentas, no dio una rendición de cuentas, hizo un discurso político. Bueno, todo eso lo vamos a estar discutiendo en Milén precisamente esta noche y para eso obviamente no vamos a estar hablando nosotros. Y están con nosotros en la mesa obviamente Margarita Stolbizer. Margarita, ¿cómo estás? Y está obviamente la invitación que tuvimos, y gracias por venir, a gente que realmente sabe de esto y son los intelectuales Roberto Gargarella y Beatriz Sarlo. Me acordé de Barone y me confundí. Buenas noches, gracias ¿Que se por llama venir. Isabel Barone? No, me acordé del Conmigo No Barone y dije, ¿por qué dije Beatriz? No dije Beatriz, ahí está. Así que bueno, Margarita, la primera pregunta que les hago a los tres, el que primero quiere tomar la posta sería mucho mejor. Se habló durante toda la semana de lo que iba a decir la presidenta y se habla todavía de democratizar la justicia. La presidenta habló de democratizar la justicia, pero parece que no explicó qué se refiere con eso. ¿Qué significa democratizar la justicia? Yo dejaría acá al experto Gargarella. No, a ver, digamos, dio algunos indicios. Uno, en una digresión, hizo una referencia sobre la justicia que fue más bien preocupante y que poco tenía que ver con la cuestión de la democratización, y fue la idea de que los funcionarios públicos tenían que ser juzgados más rápido a partir de lo que es una falsedad, que son ellos quienes no pueden defender y que entonces, si no es así, van a ser condenados mediáticamente. La verdad es que, por el contrario, digamos, los funcionarios públicos están ubicados en un lugar especial, tienen privilegios especiales, acceso especial a los medios, han elegido ellos mismos ponerse en ese lugar, tienen medios a su disposición, controlan, digamos, normalmente, o recursos, o digamos, recursos de distinto tipo para hacer conocer su punto de vista. Entonces, me parece que presentarlos como víctimas, digamos, y no como privilegiados que son, era un problema. Eso apareció en una digresión. Luego, hacia el final del discurso, sí hizo algunas alusiones a la democratización de la justicia. Ninguna de ellas para mí demasiado interesante, digamos, salvo una referencia a la democratización del Consejo de la Magistratura, sobre la cual también habría que pensar con un poco más de detalle. Pero haciendo algunos puntos que también me parecieron preocupantes. Uno es que habló, digamos, del problema de la dependencia de la justicia de los factores económicos, cuando en la historia de Latinoamérica y Argentina en particular, esa dependencia puede existir, pero en todo caso siempre fue de la mano de la dependencia del Poder Judicial, del Poder Político. Entonces, hacer silencio sobre eso, mientras al mismo tiempo había dicho, digamos, de esta protección especial que merecen los funcionarios públicos, y después agregaría también de un tratamiento en definitiva privilegiado para el Estado, me parece que forman un cóctel que resulta, yo diría, preocupante, ¿no? Roberto, tenemos casualmente una parte del discurso de lo que vos bien apuntabas, que estaría bueno que podamos ver ahora, donde hace referencia puntualmente a eso, ¿no? Al tema de la justicia, y donde hace también una aclaración que en realidad parece que era necesaria con respecto a la posible reforma constitucional, y lo vemos. Pues te he leído atentamente. No se va a reformar ninguna constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden. Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose parte de que es uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución, y que el gobierno está para el Poder Ejecutivo y obviamente para el Poder Legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por Constitución. Pero la propuesta y los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. Ahí veíamos lo que dijo la presidenta de la Nación esta tarde. Beatriz, la presidenta dio una rendición de cuentas, dio una cátedra. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, hizo una de esas piezas mixtas, ¿no? Que son sus discursos. Contó historias de su intervención personal, por ejemplo, larguísimas de su intervención personal respecto del atentado en la AMIA, respecto de su accionar en la comisión del Congreso de Diputados en el atentado también de
de la AMIA. Es decir, hizo una serie de recuentos personales que no están dentro del estilo de los discursos de inauguración parlamentaria, pero bueno, sabemos que la presidenta es una transgresora de todos los géneros literarios. Dijo que no le gusta el protocolo, dijo. No está nada mal, a alguien puede no gustarle el protocolo. El asunto es si los discursos esos tienen alguna eficacia democrática, porque un discurso de inauguración del Parlamento, ya que la palabra democracia ha sido usada y abusada, tiene que tener alguna eficacia comunicativa democrática. Algunas de las cuestiones que esos ciudadanos que votarían al Consejo de la Magistratura si la ley es aprobada por el Parlamento, esos ciudadanos argentinos que votarían el nuevo Consejo de la Magistratura si esa ley es aprobada por el Parlamento, están preocupados por otras cuestiones también. Estoy segura que están todo el mundo muy preocupado por el Consejo de la Magistratura y está dispuesto a ir a las urnas para votar, porque como dijo la presidenta, a la gente le gusta votar. Pero están preocupados por otras cuestiones. Por ejemplo, la inflación, una palabra que no fue pronunciada. Pongámosle una búsqueda al discurso en texto y vamos a ver que esa palabra no fue pronunciada. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los precios de la energía en los próximos meses? ¿Y de dónde la va a sacar la Argentina? ¿Cómo la va a comprar? ¿A cuánto la va a pagar? ¿Cuánto va a ser el déficit? Es decir, la diferencia entre aquello que paga en el exterior y aquello que cobra para venderla localmente. Por ejemplo, ¿cuál va a ser una renovación profunda del sistema de transporte? A la presidenta, que le gustan las cosas no convencionales, yo la invitaría, vivo cerca de la estación Caballito, yo la invitaría a un paseo, no digo hasta Morón, hasta Ituzaingó. Ni siquiera le digo saliendo de la estación Caballito, le digo salimos de 11 y procuramos salir sentadas. Es decir, no tiene ninguna experiencia, porque los funcionarios que trabajan con ella no se la transmiten, de la empiria, la realidad concreta en la cual vive la gente. Esa gente. Entonces, palabras como inflación, palabras como sistema de transporte, que es un sistema en crisis en la Argentina, palabras como energía. Energía no es algo que solamente gaste la industria. La presidenta estuvo muy ocupada en ver cuánto pagaba el BTU, es decir, la unidad de gas, la industria, y cuánto pagaba el kilowatt la industria, sino lo que tiene que ver con la energía domiciliaria. Esas palabras no, esa dimensión y esas otras palabras no estuvieron presentes. O sea que, desde un punto de vista democrático, no fue muy informativo. Fue una autocelebración. También estamos acostumbrados a que la presidenta se autocelebre. Digo que no le gusta el aplauso fácil igual. Bueno, ella dice que trabaja mucho y sufre mucho, o sea que todos los aplausos que logra no son fáciles, sino realmente fruto de su trabajo. Margarita, vos que estuviste ahí, la presidenta comenzó hablando de la década ganada. ¿Podrías contarnos cómo era el clima? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del discurso? En realidad un poco esto, ¿no? Porque de un discurso de casi 4 horas apenas hubieron los últimos 15 minutos destinados a hacer una proposición, a mi juicio cuestionable. El resto de su discurso fue esta autocelebración basada en datos que toman a la Argentina en su peor momento, y los datos conseguidos, tal vez habría efectivamente que chequear cuánto hay de realidad en toda esa cantidad de números que dio, pero no hubo ni rendición de cuentas del año ni planificación sobre lo que va a ser el año este. A mí me dio la impresión de una presidenta demasiado atada al pasado, ¿no? En un discurso muy autorreferencial permanentemente, solo él y ella, y parece que no existe ninguna otra cosa. Si uno toma las palabras que ella pronuncia en su discurso, fui, estuve, dije, anduve, propuse, declaré, todo es así su discurso de manera permanente, y no hay además, insisto, ninguna rendición de cuentas del último año, porque si no, tal cual dice Beatriz, hubiera tenido que decir que la inflación se ha disparado y se va a disparar este año enormemente, que han caído las inversiones en la Argentina, que seguimos con el 40% de los trabajadores en condiciones de absoluta precariedad. Sin embargo, estas cuestiones no cuentan en este discurso, donde notablemente para autofestejarse necesitan contarnos de una realidad que poco tiene que ver con la que uno vive de manera cotidiana, ¿no? Roberto, la presidenta en el video que mostramos hablaba de esto de la reforma constitucional. Dijo, no se preocupen, no hay ninguna reforma constitucional o no voy a intentar ninguna reforma constitucional. Primero, ¿le cree a la presidenta cuando dice eso? Me parece que ¿O fue una suerte de abrir el paraguas para...? Me parece que estaba haciendo referencia, al menos en el video se lo veía así claramente, a la cuestión de la justicia. Porque por eso usa la palabra excusa, digamos. Esto no es una excusa, esta no va a ser la excusa, digamos, para hacer una reforma constitucional. Entonces quédense tranquila, digamos. No es que estamos hablando de democratización de la justicia como excusa para hacer una reforma. En ese sentido me parece que dijo, no
esto no tiene que ver con una reforma constitucional, no descartó, yo creo, hacer una reforma. En todo caso, digamos, no necesito comprometerme con el punto, me parece que puso entre paréntesis, me parece que fue menos clara o más ambigua de lo que la pregunta sugiere, ¿no?, sobre el tema. Va a esperar las elecciones. Hubiera sido un acto verdaderamente insensato que al inaugurar este Parlamento, antes de las primarias y antes de los resultados electorales, dijera, y además vengo a traer este Parlamento, a someter a este Parlamento un proyecto de reforma constitucional que tiene que ser votado por los 2/3, de gente que se va a renovar una parte después de las elecciones. O sea, ella, para evocar el tema de la reforma constitucional, va a esperar a las elecciones. Y algunos kirchneristas notables en Twitter tranquilizaban a otros kirchneristas y le decían, no se apuren, lo de la reforma constitucional lo dice el año que viene. Margarita, ¿tiene alguna repercusión o va a tener alguna repercusión crees que va a tener alguna repercusión estos anuncios que hizo Cristina hoy en la campaña o a la hora de el ciudadano común que se sube al tren y va hasta Morón o tiene que ir hasta Moreno en el Sarmiento? ¿Crees que la gente va a poder diferenciar esto no me interesa o no le importa? A ver, a mí me da la sensación que esta pequeña parte propositiva del discurso de la presidenta poco tiene que ver con la gente que viaja en el Sarmiento todos los días, en realidad. Me parece que tiene más que ver con los resguardos que ella desde el ejercicio del poder está buscando para su propia gestión, ¿no? Hay una reforma planteada a las medidas cautelares, por ejemplo. Eso va en dirección muy precisa a ver cómo preservan ellos en su lucha con determinados grupos un espacio de poder, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con esto que intentan disfrazar de una nueva épica, ¿no? Les acaba de fracasar la épica construida en torno a la causa de la AMIA, evidentemente fue eso, el error de cálculo y la mediocridad de los funcionarios dejó en evidencia que se les derrumbó eso y buscan construir otra. Lamentablemente, cada vez que construyen estas épicas, que pretenden hacerlo, lo hacen a costa del funcionamiento de la democracia y la república. Y estas propuestas van en este camino. Y una cuestión, a mí me dio la sensación, sobre todo del análisis general, esta cosa tan poco realista, ¿no?, tan poco vinculada con lo que debe ser la función de la presidenta en el Congreso en ese momento, la comparación con lo que fue el último discurso de José Mujica, el presidente de Uruguay, en su Congreso, en su Asamblea Legislativa, donde él lo que hace es explicitar las cosas que no pudo hacer, ¿no? Pero por supuesto que acá en este país es bastante difícil encontrar la humildad de los grandes o la grandeza de los humildes, ¿no? No, una cosa que decías, ya que preguntabas sobre el tema de los trenes, yo estaba atento por si hacía alguna consideración, aunque sea marginal, sobre los muertos del 11, digamos. Y además hizo alguna referencia sobre los muertos en Malvinas. Entonces, pero me parece que finalmente se constituyó en buena metáfora del discurso, digamos, lo que dijo sobre los trenes, porque habló de los trenes para hablar, digamos, de las reformas extraordinarias que venían sobre el tren Sarmiento, sobre el tren Mitre, y dije, bueno, ahí cuela, digamos, su solidaridad, su apoyo, digamos, su preocupación por la causa. Claro, y digamos, y es eso, fueron números y estuvo ausente la cuestión humanitaria, la cuestión solidaria, la cuestión, digamos, del dolor, digamos, la cuestión de la justicia. En una asamblea, ¿no?, como esta, recuerdo que la Presidenta Nación anunció el soterramiento de los pasos niveles del tren Sarmiento. Lo anunciaron muchas veces. Muchas veces, ¿no? Pero casualmente hubo un 1 de marzo. Claro, pero digamos que la cuestión ferroviaria, digamos, quede en los números, después de lo que pasó, que fue, digamos, el hecho más notable, yo diría, de la última década, uno de los hechos más notables, digamos, me parece que es, digamos, una buena metáfora de qué fue el discurso, ¿no? Es una metáfora de la insensibilidad del gobierno. Este gobierno fue insensible y algunos de sus actuales aliados también lo fueron en el momento de Cromañón. Ibarra le disparó a tener una foto al lado de un muerto. Los cadáveres son mufa. Kirchner, Néstor y Cristina se quedaron en Calafate. Los cadáveres son mufa. No hizo Cristina una declaración en un año, salvo la que escuchamos el otro día, que fue una ofensa a los familiares, sobre la tragedia del 11. Ahí hay un grado muy alto de insensibilidad. Yo diría, no sintonizan ni siquiera con aquello que les convendría políticamente sintonizar. Es decir, Cromañón o los muertos del 11 les convendría políticamente sintonizar. Soy gente sufriente, la gente sufriente recibe la solidaridad, si ustedes quieren, solo pasiva, pero la solidaridad de la sociedad, y por tanto tendrían que haber sintonizado allí. No sintoniza, Cristina, no sintoniza, su autocentramiento es muy fuerte. Por tanto, no podía ser concreta tampoco con los trenes.
No puede ser concreta nunca es concreta. Usa siempre cifras. Las cifras son siempre lo más abstracto cuando se quiere comunicar una política. Ustedes han escuchado los discursos de Obama, bueno, los de Pepe Mujica, los de Lula. Las cifras son siempre lo más abstracto cuando se comunica una política. Es particular la importancia de crear una cifra teniendo en cuenta lo que hizo el Gobierno Nacional con el INDEC, ¿no? Además, porque tanta importancia una cifra, no le daban pero tanta, sin embargo... sí. Hay otro tema que habló Cristina, fue de la seguridad. Los invito a que escuchemos a ver qué fue lo que dijo, porque depende de los gobiernos de cada provincia. Una de las cosas que debemos hacer también es establecer las responsabilidades, porque pidiéndole a la justicia y a las policías provinciales, porque si uno mira la planilla de efectivos provinciales, de policías provinciales, hay más de 200.000 efectivos de policías provinciales, porque la seguridad, inclusive por la propia Constitución, es algo atinente a cada gobierno de la provincia. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene casi 60.000 efectivos, solamente en toda la provincia. La Nación, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, 100.000 efectivos. Quiero que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde en materia de lucha contra la delincuencia y no diciendo no tenemos responsabilidad del Gobierno Nacional, no, diciendo que claramente en cada provincia la seguridad corresponde al gobierno de esa provincia, ni siquiera a los intendentes. Escuchábamos a Cristina hablar sobre la seguridad. Y Margarita, vos que vivís en la provincia, ¿cómo ves la seguridad hoy? En realidad, cuando uno analiza la situación de la provincia y sobre todo la relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, está claro que hay dos líneas de irresponsabilidad total que terminan pagando quienes viven en la provincia o quienes vivimos en la provincia, en materia de seguridad, en materia de transporte, la educación, la salud. Digamos que todo es una misma línea de continuidad. Pero además, es la primera vez que la presidenta en muchos años habla del tema de la seguridad y lo incorpora claramente para deslindar responsabilidades, para decir, miren, ojo, porque yo no tengo nada que ver con esto, ahí están los gobernadores, y me da la impresión que ha formado parte también de una estrategia. Creo que no fue la única, hubo algunos otros giros durante el discurso en los que aprovechó obviamente para castigar a algunos, y en ese sentido Scioli era obviamente el destinatario de su discurso, Massa, ¿no? Apuntó casualmente a los dos. Sí, que justamente podrían... con el tema del funcionamiento de las cámaras en A eso quería realidad. apuntar, Margarita, y también dejo abierta la pregunta para la mesa. Una discusión o lo que plantea la Presidenta de la Nación es: no se le puede ir a reclamar a un intendente porque el intendente no tiene injerencia sobre la policía. Siempre se dice que en la política el intendente es el primer mostrador que tiene el ciudadano común para ir a reclamar desde el cordón cuneta de su barrio hasta la declaración que se esclarezca un asesinato o un hecho delictivo en su jurisprudencia. Hay una pelea muy grande de ciertos intendentes con el gobierno nacional y con el gobierno de Daniel Scioli para esta policía comunal, ¿no? También lo apunta el propio Mauricio Macri, si se quiere, con el término de que me den la policía federal o que le den más potestad a la policía metropolitana. ¿Esa discusión le llega al ciudadano común o queda simplemente en una suerte de cortocircuitos entre dirigentes políticos que realmente no aportan nada? Yo una cuestión me parece también para vincularlo en realidad con esto. Lo que estuvo ausente del discurso de la presidenta es la discusión sobre el manejo de los recursos públicos, porque en definitiva lo que viene ocurriendo es que los intendentes son el último eslabón de una cadena donde lo que no existe hoy en la Argentina es un federalismo que funcione como tal, no hay transparencia ni criterios objetivos de equidad social para repartir los recursos, ni entre el gobierno nacional y las provincias, y obviamente tampoco con los municipios, salvo días pasados el ministro de Infraestructura en la provincia de Santa Fe repartiendo en un solo acto 280 millones entre los intendentes amigos, ¿no? Pero me parece que todo esto forma parte también de un discurso que desconoce la realidad, que no rinde cuentas, obviamente, porque la rendición de cuentas, fuera de todas las cuestiones que nos quiera contar, tiene que ver con esto, con cómo manejan los recursos y de qué manera se han utilizado los recursos centralizadamente, de manera unitaria, para disciplinar, para condicionar, obviamente para extorsionar también, ¿no? Por un lado, destacaría lo que yo vi como un lapsus de la presidenta cuando hablaba del tema, porque dice los intendentes que no manejan la policía, hay que mirar más arriba, porque los intendentes no manejan la policía, no manejan los jueces. Entonces,
bueno, qué política, digamos, o sea, dónde hay que mirar políticamente para ver quién está manejando los jueces. O sea, hay alguien que lo maneja con Sí, o sea, es el sentido común, digamos, que sabemos todos que más arriba se manejan los jueces. Otro punto que destacaría relacionado es uno que pone muy nerviosos a algunos, digamos, gente muy cercana al gobierno, y es, volvió a hacer referencia, una referencia que era muy común también en Néstor, a la cuestión de las excarcelaciones y al problema de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, que era un latiguillo, digamos, dentro de las reflexiones de Néstor Kirchner sobre el tema de la justicia. Y yo creo que, digamos, que también marca ahí un cierto criterio, ciertos criterios que ya ha tenido siempre, que Néstor ha tenido siempre, y que son muy problemáticos desde el punto de vista de la protección de garantías, ¿no? Entonces, aunque dijo no polaricemos entre garantismo y mano dura, esa referencia insistente, que ha sido consistente en toda la vida, digamos, política de Néstor y de ella, digamos, marca un posicionamiento sobre el tema que yo diría que es preocupante también. También habló de las causas penales de los funcionarios para tener los rehenes. ¿Qué les parece eso que dijo? En realidad, escuchar eso con Vudú sentado al lado, yo creo que nadie dejó de pensar en esa situación. Si hay algo que impacta, yo digo, a mí hasta me impacta visualmente la cara de Vudú sentado al lado de la presidenta cuando la presidenta habla de la transparencia, las declaraciones juradas, de los funcionarios involucrados en causas penales. Yo muchas veces siento que atrás de la hipocresía existe un enorme desprecio a lo que piensa la gente, a lo que pensamos todos, ¿no? Y eso es un poco lo que sentía hoy en la referencia a esto con Vudú sentado al lado, sí, ¿no? Yo insistiría sobre el punto mencionado, y es que los funcionarios públicos son privilegiados, digamos, no son rehenes, entonces tienen una situación por distintas razones, por cómo se han ubicado, por los recursos que cuentan, digamos, muy distinto al ciudadano común. Entonces necesitan un escrutinio mayor y necesitan, digamos, ser más digamos, seguidos de cerca por la justicia. Entonces esta idea de presentarlos como rehenes también es un problema. Además está la otra cuestión, me parece que Cristina seguramente conoce, pero ha salteado. La gente en estado de necesidad económica, de seguridad, de lo que fuere, va al primer mostrador que aparezca. Ya sea que porque está la teoría de que el mostrador tiene que estar muy cerca y la gente conoce esa teoría, o ya sea porque así conduce la necesidad. Es decir, alguien que está inundándosele los terrenos donde están levantadas casas precarias, o alguien que tiene un problema de seguridad, va al primer mostrador. No se le puede decir, acuérdense del gobernador. ¿Qué tiene que hacer esa gente? Organizar marchas periódicas hasta la capital de provincia. Es verdaderamente un absurdo. Es decir, lo que hay que preocuparse entonces es que los mostradores estén cerca. Una forma de garantizar la justicia para la gente es que los mostradores donde entra el primer paso por el cual se puede llegar a obtener justicia, esté cerca de la gente y sea fácilmente legible por la gente. No hay nada más complicado. Democratizar la justicia es democratizar el lenguaje de la justicia, es democratizar los procedimientos de la justicia. Eso es democratizar la justicia. De algo de eso habló Lorenzetti. No estoy muy segura que democratizar la justicia sea en unas elecciones que entren a elegirse los miembros del Consejo de la Magistratura. No estoy muy segura. Sino el lenguaje de la justicia, los procedimientos de la justicia y la cercanía espacial de la justicia al ciudadano. Sí, entonces, el de acceso nuevo del ciudadano a la justicia, digamos, otra vez, si alguien quiere democratizar la justicia, en efecto, hay mucho por hacer y que no es difícil hacerlo, digamos, para permitir un mayor acceso del ciudadano común a la justicia. Queda un minuto nada más, una pregunta que me gustaría muy sintética por parte de los tres. De todo lo que las 4 horas del discurso de la presidenta, ¿qué es lo que se va a discutir mañana? ¿Qué creen que es lo que va a quedar en la agenda política y en la agenda del ciudadano para poder discutir? ¿O simplemente va a ser un humo que va a quedar y que no va a prosperar? Bueno, lo único que fue un proyecto. Es decir, en general los presidentes cuando hacen estos discursos dicen, bueno, este gobierno para este periodo legislativo tiene estos son sus proyectos fundamentales y los va a comunicar al Parlamento y espero que este Parlamento los discuta. Y también se comunique con el gobierno mandará a sus ministros y sus asesores, etcétera. Lo único que mandó es lo de la justicia. O sea que sensatamente, si queremos discutir, salvo que queramos discutir las anécdotas de Cristina Kirchner yendo y viniendo de las comisiones parlamentarias, salvo que queramos discutir eso, lo único que mandó es lo de la justicia. O sea que mañana el tema fundamental es la justicia porque es el único proyecto complejo, digamos, con varias leyes incluidas, digamos, pero es el único proyecto que mandó, no hay otro. Sí, también me parece claro que eso es lo que queda para discutir. A mí en lo personal lo que más me queda es la omisión, digamos, la omisión de la referencia al 11.
Sí, también. Yo creo que quedó todo pendiente. Me parece que no hay discusión asegurada para el día siguiente. Yo vi una presidenta demasiado tomada por el pasado, que ignora el presente, la realidad presente, y que no tiene proyecto de futuro. No le propuso al país ninguna cuestión para discutir hacia futuro. Margarita, en esa una suerte de ignorancia que tiene la presidenta de términos quizás más de situaciones más complejas o más sensibles del ciudadano, algo que sorprende, que es quizás el núcleo duro del voto del Frente para la Victoria, de ese famoso 54%, viene quizás de los sectores más populares, los sectores que se suben al tren, los sectores que viven en barrios donde la seguridad no es buena. ¿Por qué crees que la presidenta hace caso omiso a las necesidades de ese sector, teniendo en cuenta que quizás es el núcleo que le puede programar o dar mayor... A ver, primero no me gusta hacer la concesión de que la votan los sectores populares, me parece. Yo creo que eso es el núcleo, me refería quizás al sector más bueno, fuerte. Obviamente que lo que implica es claramente un desprecio hacia la situación de sus propios votantes. Nosotros estamos frente a gobernantes que toman decisiones incluso en contra de la mayoría de sus votantes. Pero lo cierto es que ellos han construido un espacio de apoyo político y de votantes que excede eso. Yo diría que en la Argentina los sectores, muchos sectores, enriquecidos con la utilización del Estado como parte de un botín, que han hecho muchos negocios durante todo este tiempo, muchos sectores que se han enriquecido son votantes de este gobierno. Entonces hay que tener cuidado también para entender que creo que hay otros mecanismos con los cuales han ido conformando esa mayoría. Muchísimas gracias a todos por venir, ya finalizamos. Nos vemos el próximo viernes a las 20 horas. Recuerden que si nos quieren escribir, lo pueden hacer a gentv@partidogen.org. Nos vemos el próximo viernes. Chau, hasta luego.